Ay, suerte que grabaste, sí. Sí, viste, Estás ya estoy grabando. como Estás muy prolija, grabando. ¿eh? Estoy prolija, estoy prolija. Bueno, la sesión pasada habíamos quedado, yo dije Ujú. que tenía un cierre como positivo de mujeres que en la época del barroco se las arreglaron para hacerse publicidad, para encontrar compradores, ¿no? Como que se ha ido como descubriendo todo esto. Y hay una exposición en el Museo de Bellas Artes de Gante que es justamente sobre este tema que está haciendo ahora. Eh, que digamos que encontraron mujeres de distintas épocas, artistas que habían tenido como una especie de intuición, ¿no? De cómo podían plegarse a una moda de producir algo que estaba gustando. eh, y además para, bueno, también para hacer conocer su arte, ¿no? Porque además ha quedado como hay algunas pinturas, por ejemplo, del zar, ay, ¿cómo se llamaba este? El zar aquel que en el siglo XVIII hace todo un cambio en Rusia, porque estuvo Pedro el Grande, estuvo por Europa y volvió y les hizo cortar las barbas a todos los rusos y le impuso el vestuario occidental, ¿no? Y bueno, ese que funda San Petersburgo. Justamente, por eso San Petersburgo es tan como, ¿no? Como Divino. tan europeo y tan divino, ¿no? Como Es él tenía fabuloso. esa cosa de, bueno, Occidente es como, ¿no? Como un modelo de civilización y nosotros tenemos que estar ahí. Entonces, lo que dice la, la comisaria de la muestra es que en realidad también que hemos como generalizado que las mujeres pintaban flores o pintaban naturalezas muertas, bodegones, pero que en realidad cuando se mira y se ha investigado, ¿no? Como caso a caso se encuentra con que las mujeres habían estado en varios estilos y técnicas también. Esta Bisher, por ejemplo, ahí ven que hay un vaso grabado. Este, sus padres estaban muy conectados, recibían, eh, tenían como así como un salón, ¿no? Y recibían mucha gente, y entonces ella regalaba estos vasos que grababa, ¿no? Que les hacía estos grabaditos, como una especie de souvenir de su propia obra, ¿no? Entonces era como una especie de regalo pero que tenía, eh, nada, que tenía esto de hacer como publicidad, ¿no? De sus trabajos artísticos. Y esta otra, Johanna Corten, esto es muy increíble. Yo puse un detallecito ahí a la izquierda porque realmente me cuesta mucho como pensar, esto que están viendo ustedes es como un collage que ella cortaba estas que parecen pinceladas en papel y pegaba, ¿no? Era como una especie pero vieron que parece como dibujado a pluma, Pero o sea, para es nada hubiera dicho que es un finísimo, collage eso. ¿viste? Pero sin embargo, mira todo lo que Increíble. hacía, ¿no? Es increíble. Y esta es la que hay un cuadro en que Pedro el Grande la visita, ¿no? Y hay una cosa interesante, tremenda también, y es que esta mujer, su trabajo era tan apreciado y tenía tanta cotización que este, la esposa de Leopoldo I, que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, había pagado casi el doble por una obra de ella que por una obra de Rembrandt. O sea, pensemos cómo cambia también, ¿no? La valoración. O sea, en ese momento esta mujer vendía más caro que Rembrandt. Muy fuerte. Muy fuerte, como,
¿no? Uno dice, Wow. bueno, y de repente ahora uno lo mira y dice, ah, qué maravilla, pero sí, pero de última es como una especie de artesanía, ¿no? No me la podés comparar con Rembrandt, y sin embargo, su obra era más valiosa que la de Rembrandt en ese momento, ¿no? Es como bien interesante pensar eso, ¿no? Y la descripción de esa obra que ella vende dice, está descripta así, obra sublime compuesta de flores, armas, águilas y coronas decorada con follaje de seda tejida de manera rústica. Es como, ¿no? Como que había otras formas otras técnicas también, ¿no? De hacer arte que en realidad eh, eran hasta más valiosas que la pintura al óleo, ¿no? Entonces, lo otro es que esto pone como en relieve es que había como una especie de red, ¿no? De gente a la que conocías, digamos, de cómo se establecen, de cómo se entraba en contacto con esos clientes, ¿no? Que de repente eran de la realeza. eh, y que no era solamente tener talento, ¿no? Sino también ese tema de relacionar, de hacer que se vieran tus obras, de que alguien llevara, ¿no? A alguien a ver tus obras. Es decir, que había como una conexión, ¿no? Y conexiones que en realidad no se han, no se han explorado mucho todavía, porque, bueno, porque es como de investigación muy a fondo, ¿no? De repente uno sabe cosas sobre algunas, pero para ver, digamos, quién era alumna de quién, quién era amiga de qué, digo, hace falta como una investigación más profunda, ¿no? Sobre estos lazos. Esta obra es de Clara Peters, que yo sé que se las he mostrado ya, pero bueno, es una de las más famosas, que su especialidad, si bien ahí hay un autorretrato, fueron los quesos. O sea, no solo los bodegones, sino que era experta en pintar quesos. Es muy ¿En gracioso. pintar qué? Queso. Quesos, Ah, quesos. Entonces ahí tenemos un Ah, bodegón con bueno, quesos, ¿no? muy bueno. Hay algo que parecen pretzel, sí, frutos secos, ¿no? sí. Y bueno, y por otro lado siempre estaba el juego ese, ¿no? Que ella hacía de que en algún punto ella ponía un autorretrato de ella. O sea, en este caso, Chiquito. No se chiquito, pone. generalmente era un reflejo o algo, ¿no? Exacto. Acá se ve, ¿no? Como la entrada de luz en la ventana y una especie de siluetita, Sí, ¿no? Y este es el reflejo de ella cuando pinta ¿no? Como esto que maravilloso. tenía que ver, obviamente, también mucho con, eh, nada, bueno, con lo que se producía, ¿no? Pero también con la riqueza, ¿no? Esa cuestión del alimento como abundante, ¿no? Que era, este, bueno, como todo un género en sí mismo y que a veces tenía esa cosa un poco asquerosa de que le metían un ratón o le metían una mosca, ¿no? Como para decir, bueno, esto tan rico, pero mirá que Sí. siempre hay como algo que está acechando por ahí, ¿no? Y ella hizo algo muy inteligente que fue también firmar donde era muy difícil borrarla. Miren ahí cómo está como Mm. grabado, ¿no? Claro. En la empuñadura del cuchillo está grabado su nombre, Clara Peters, ¿no? Mm, Entonces no era tan fácil borrarle la firma y ponerle la firma de otro, sino mm, que ¿no? También está ese juego de dónde está y estos otros detalles, ¿no? Del reflejo, digamos, bueno, que lo usó mucho, también, ¿no? Acá como, ujú. este, sobre esta, ¿no? Sobre superficies que de repente eran curvas, o sea, todo un virtuosismo también, ¿no? El reflejo, acá Uy, el otro reflejo, pero bueno, Inés, era parte del encanto, sí. yo preguntaba, ¿robaban las pinturas? ¿Por qué había que asegurar No, pero que se las... ve que era, o sea,
lo vimos con Aisola, ¿no? Eso de que ella había estado en la corte de Felipe, este, Felipe cuarto. Bueno, no importa Bueno, el había nombre. estado, no, no había sido pintora de cámara, pero sí había pintado retratos del rey. Había sido como dama de compañía de la reina, maestra de dibujo también para la corte, pero había hecho un retrato del rey. Y ese retrato del rey que está en el Prado, su nombre fue borrado y se puso el nombre del que era el pintor de cámara del rey. Qué brutal. Ay, que le Se nada. había, se había Claro. borrado. Ah, Entonces, Qué se ve mal. que ellas estaban bastante conscientes también en esa época de que era posible que eso pasara, ¿no? El otro que vimos también, el de Judith Glaser, que también había sido borrado su nombre y se había puesto el nombre de Fran Hals, ¿no? Que en ese caso era una falsificación, o sea, ni siquiera era la firma de Fran Hals. Eso lo descubrió un investigador finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, sí, creo que había mucha picardía en este mercado. Por Sin eso duda. se aseguraban, ¿no? Qué mal. Este, y bueno, ¿Siempre, siempre con las mujeres? O he podido pasar con un pintor también? yo creo que pudo pasar con pintores también. Ajá. Por ejemplo, hacer pasar que el cuadro de un alumno o de un aprendiz era ponerle la firma al maestro, ¿no? Ah, fantástico. Como para que valiera más. Claro. Claro. Sí, Y si era eso muy lo vi. bueno, mejor Sí, y aún. además había muchos cuadros El que estaban alumno hechos quedaba más por los atrás. alumnos que por los maestros. Los Claro. maestros pasaban y hacían Claro. ¿no? Daban un toquecito, pero digo, la mayor parte de la obra en realidad, si bien el boceto generalmente estaba hecho por el maestro, las pinceladas, la mayor parte, cuando tenía un buen taller, no, no había muy poco del maestro, ¿no? Entonces es como eso, de que también hay mujeres escultoras, ¿no? Que empezamos a conocer como los nombres, pero también de repente se confunden con los nombres de sus hermanos o de sus padres, porque si bien se diferenciaron del taller familiar, muchas veces estas mujeres trabajaban dentro de este sistema de producción, ¿no? Que no, no era tan fácil firmar, ¿no? Y tener como, como también un nombre, ¿no? Que pesara. Es decir, hay artistas que lo logran, ¿no? Pero hay otras artistas que no. Y hay artistas que en realidad, como esta Luisa Blandina del Palatinado, acá está su autorretrato, eh, que en realidad eran aristócratas, o sea, eran princesas. Entonces, digo, pintaban, pero como si fuera una especie de entretenimiento, ¿no? No, no, Mm. a pesar de que tenía una técnica impresionante, pero no estaba bien visto que estas mujeres se dedicaran profesionalmente a Claro. tomar encargos, a irse por ahí a pintar, ¿no? A irse a otra corte, sino que, bueno, su vida, digamos, dentro ¿no? del sistema aristocrático pedía que te quedaras, que cumplieras ¿no? con lo que se esperaba de tu rango y no te pasaras pintando, ¿no? Entonces, también posiblemente muchas, ¿no? Como muchos talentos y vocaciones, eh, también se vieron como, ¿no? complicados por eso. Este, y bueno, también eso de qué realidad se estaba hablando, ¿no? Este, digo, acá se ve, ¿no? Como esa otra mirada hacia las mujeres que cosen. Estas mujeres no están cosiendo solamente para pasar el rato, ¿no? Sino que la costura también fue una forma de que las mujeres que quedaban viudas o ¿no? que por alguna razón no tenían sustento familiar, cosían, ¿no? Cosían como una forma profesional, muy mal pagada, pero lo hacían. Entonces, digamos, es una época en que empieza también como a diferenciarse,
¿no? Que eso que había sido lo de coser o bordar, que había sido también en un momento como de reinas, ¿no? Hasta Isabel I, ¿no? La reina, aquella importantísima de la época de Mm, Shakespeare, esa mujer bordaba y era visto como, ¿no? Como algo que estaba muy bien dedicarse a eso. Este, digo, una mujer que gobernaba realmente, ¿no? Pero empieza a darse como esa idea de que en realidad la costura y el bordado son formas femeninas en que las mujeres apoyan, ¿no? La producción esa que se hacía dentro de la casa, que no estamos tan lejos de eso. Si han escuchado historias de su familia, seguramente, ¿no? Eso de que, eh, no sé, en el campo, yo qué sé, nuestros abuelos, bisabuelos, la casa era una especie mm, de lugar productivo, ¿no? Se producían conservas, se producía mm, ropa, se producía una cantidad de cosas ¿no? Que eran un ahorro también, que no es que no hubiera solamente donde comprar, sino que también eran como una especie de aporte silencioso, ¿no? De las mujeres. Entonces, en ese momento, los burgueses que se estaban volviendo como más importantes, no querían que sus mujeres, ¿no? es- aparecieran como que necesitaban hacer estas labores. Era como más artístico, ¿no? Como una cosa más de lujo y bueno, en realidad los encajes, una cantidad de cosas los podían comprar. Entonces era como para diferenciarlo de estas otras pobres que en realidad vivían de hacer estas cosas que era lo que podían hacer, ¿no? Pero bueno, hay mujeres profesionales y acá voy a ir al tema un poco de la belleza. Esta Rosalba Carriera, que fue una artista que hizo como muy famoso el pastel tiza, ¿no? Que es esas barritas como, sí, muy parecidas a la tiza, es un pigmento más mm, fino que la tiza, más, ¿no? Como, que en realidad se usaba para hacer bocetos. Pero esta artista veneciana empezó a trabajarlo de tal manera, ya empezó pintando miniaturas, en realidad no tuvo una formación artística, empezó bastante grande, además como a pintar como a los 30 años. Antes había hecho como esto de las pequeñas miniaturas, pero empezó a pintar al pastel y a encontrarle al pastel algo que, bueno, también tenía que ver mucho con la sensibilidad, ¿no? De ese momento, esa cosa un poquito esfumada, muy delicada, ¿no? Que podía dar el pastel más que el óleo. Y ella lo trabajó, digamos, de una manera en que se volvió, eh, realmente le pagaban lo mismo que si hubiera pintado al óleo, ¿no? Lo volvió una técnica que no era muy apreciada, la volvió, ¿no? Como algo que mucha gente que iba a Venecia, parte del programa de ir a Venecia era ir al taller de ella y hacerse retratar, ¿no? Ella fue una gran retratista. Ahora, linda, linda no era, ¿no? No, una señora que no podemos decir que era una belleza. Acá ella tuvo además la desgracia de, yo digo, cuántas mujeres, ¿no? Cuántos artistas en general, por el tema cataratas, todo eso que ahora se resuelve, ¿no? mm. Quedaban sin poder seguir trabajando. Y a ella le pasó eso, ¿no? Tuvo un problema de cataratas y esa quedó casi ciega y bueno, y se agarró una depresión y tuvo problemas mentales, ¿no? Y ese autorretrato, más oscuro, es como ya de ella con la enfermedad avanzada, ¿no? Es como muy trágico, ¿no? Acá no hay, digo, por más que yo digo, bueno, no era una mujer, ¿no? Que fuera, pero es interesante cómo ella en realidad trabajó el tema de la belleza, ¿no? Digo, lo que ella pintaba, sus retratos eran, o sus figuras mitológicas, eran de una delicadeza, ¿no? Con esos ojos así almendrados y todos esos detalles, ¿no? Que lograba capturar también de las telas, de la riqueza. Yo lo uno mucho a eso de lo veneciano, ¿no? De esa riqueza un poco oriental que
que Venecia era un Tenés punto, siempre en pastel, siempre en siempre. pastel. Maravilloso, Impresionante, ¿eh? impresionante. Es muy Está muy buena impresionante esa. y es muy bueno y esto fue como, bueno, digo, es bueno, era muy buena. También tiene esa cosa un poco, eh, nada, como un poco amanerada, ¿no? Del rococó. Por eso se habla de una feminización, ¿no? En esta época, como al revés de lo que había ocurrido en la época barroca, que más la de Gentileschi, por ejemplo, ¿no? Con esa cosa muy brutal y la sangre y todo esto. Esta es una época en que hay como quizás reacción, ¿no? Como una especie de encanto por una época de paz, una época donde entraban muchas cosas desde Oriente, de lujo, ¿no? Una vida mucho más suave y esos encantos, ¿no? De este tipo de vida y de lo bello, ¿no? De lo bello agradable, no lo bello terrible, sino lo bello agradable. Entonces sí, realmente el estilo de esta mujer eh, tenía mucho que ver con eso, ¿no? Pero entonces, un, un escritor como de la época decía que de ella no se podía sospechar que su éxito tuviera que ver con su belleza, porque no la tenía, ¿no? No era una mujer Ujú. que resaltara por lo bonita que era, que se pudiera sospechar que en realidad, ¿no? Estaba favoreciendo de estos encantos naturales. Y es el caso diferente de Elizabeth Vigée Lebrun, que Vigée Lebrun, bueno, tampoco se llamaba Lebrun, en realidad ella se casa con un Lebrun que era pariente de un pintor que fue muy importante bajo Luis XIV, una mujer que tenía un talento increíble, ¿no? Digo, realmente, muy joven, ¿no? Y entonces los autorretratos de ella en general muestran una mujer muy bella, ¿no? Y era parte como de lo de ella, además de tener talento, tenía belleza. Y es bien interesante seguir como esos autorretratos que se hace. Esta, bueno, es muy jovencita, ¿no? El que está a la izquierda. El otro es el autorretrato con sombrero de paja, se parece un poco a un retrato que hace Rubens de su mujer con un sombrero como parecido, ¿no? Es como que ella se vestía a la moda, ¿no? Era encantadora también de trato, y bueno, y era pintora de María Antonieta, o sea, ella, ¿no? Realmente tuvo como una carrera, muy próspera también, ¿no? Porque era la pintora de la reina, nada menos. Entonces, digo, todos los retratos que nosotros conocemos de María Antonieta, la mayor parte fueron hechos por ella. Y se ve también, ¿no? Cómo va evolucionando hasta la moda, ¿no? Y hay ese autorretrato en que está con su hijita, ella se pinta varias veces con la hija un poquito más chiquita, un poquito más grande, también ahí ya vemos, bueno, ahí ya estamos como en la época, ¿no? Del neoclásico, digo, vemos cómo cambió la moda, está vestida a la griega, ¿no? Como que se había puesto de moda otra cosa, miren la diferencia ¿no? De la ropa, pero a la vez también que se había puesto de moda el amor a los hijos, ¿no? Que eso era bien las enseñanzas de Rousseau, de la importancia que tenía ese lazo entre los hijos y la madre, y entonces ella se retrata, digo, no como mujer artista en esta, ¿no? Como puede ser este otro retrato de 1790, no pintando, no con la paleta, con los pinceles, sino como una madre, ¿no? Este, digo, además de que era una mujer muy bonita, como esta visión de sí misma, ¿no? Como en el rol de madre. Pero bueno, después también nos vamos a encontrar con este autorretrato. Ella se escapa a tiempo y tiene como un recorrido profesional súper interesante. Se va a Inglaterra, a Roma,
la incorporan tanto a la Academia de Roma como a la Academia Inglesa, va a Rusia a pintar, es como hacen un recorrido internacional importante hasta que un pariente logra que la saquen en la época ya de Napoleón, que la saquen de esas listas de los que eran nada, como buscados, como, ¿no? Contrarios a la revolución y le permiten volver, ¿no? Como a Francia. Y ahí ella sigue, en realidad pinta, muere con 86 años. También una vida extremadamente ¿Cuántos, larga. perdón? 86, Ah, una vida larga. muy larga. Imagínate esa época que te morías a los 30. Exacto. ¿No? Entonces, y Era una ella se sigue, a mí me excepción. hace gracia porque no pasan los años y ella se sigue pintando preciosa, no sé si era, Sí, 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 si sí, seguía siempre porque preciosa. parece siempre preciosa, ¿no? Siempre ella muy, y bueno, y ahí ese tema también, ¿no? De cómo fueron cambiando los retratos de María Antonieta, Mm, ¿no? De ser como ese modelo de belleza, de lujo, de seda francesa, ¿no? Todo que tenía que ver mucho con la producción, ¿no? Con lo que vendía Francia, también ahí tiene un rojo Pompeya, ¿no? Y vemos cómo ha cambiado, ella también tiene rojo, ese rojo bien Pompeya, cómo ha cambiado el gusto, ¿no? Ya no esos colores más claros que se usaban en el rococó, sino ese rojo más neoclásico y además retratada con sus hijitos, ¿no? Incluso que es bastante triste, esa cuna vacía es porque había muerto una bebé que había tenido, ¿no? mm. Y de alguna forma está presente en la cunita vacía. Entonces, digo, eso no era, ¿no? Como tan, no era que se usara tanto, ¿no? Ese tema de retratarse así como con los hijos chiquitos, en la falda, apretados, ¿no? Como nuevo de alguna forma. Y también eso nos habla, ¿no? De que estas mujeres, que fue cualquiera de ellas, ¿no? También la Villard fue importante, como Michelle Lebrun, fueron mujeres que también hicieron conexiones de alguna forma, porque había otras mujeres que no podían estudiar con maestros varones, no las aceptaban, pero sí las aceptaban estas mujeres. Entonces acá esta pintora se autorretrata, muy gracioso, imagínense si va a estar pintando con esa ropa de seda, De ¿no? fiesta. Se fiesta, no sé cómo, y con ese sombrero que no, es muy loco, ¿no? Pero bueno, siempre ellas dicen, ¿no? Soy una dama, eh, ¿no? Me visto apropiadamente, solamente Gentileschi se autorretrató con la ropa remangada, ¿no? Con una cosa de yo soy una Claro. trabajadora. Pero estas otras no, era, ¿no? Esa idea de soy una señora que pinta vestida de seda. Este, y bueno, y ahí está con dos de sus mejores alumnas. Es decir, no era que tenía dos, tenía muchas más, ¿no? Pero elige a dos de las más talentosas, que además sabemos sus nombres y todo, este, como para autorretratarse, ¿no? Es decir, también en un rol, de asumir el rol de maestra, que eso tampoco, ¿no? Era tan fácil. Eso de que también las mujeres enseñaron a otras mujeres. Yo les decía de Gentileschi, ¿no? Que tuvo cuatro hijas y por lo menos sabemos de una que pintó con ella, que no sabemos qué pintó, porque también en realidad ahí la madre invisibilizó a la hija, ¿no? Es decir, la hija de Gentileschi pintaba con ella, entonces no sabemos qué partes realmente pintó la hija y qué partes pintó la madre, ¿no? Sino simplemente sabemos que, bueno, que estaba adscripta al taller de la madre. Luisa Roldán, que vimos el año pasado, también una escultora barroca española, muy, muy como también, ¿no? Con muchos encargos y muy celebrada en su momento, es este momento de la escultura policromada, ¿no? Trabajó en madera, trabajó en arcilla, eran,
una mujer que trabajaba también como con un nivel de producción muy alto. Y esta es muy increíble, esta Nisa Villiers, eh, este retrato que está acá, que en realidad ahora se sabe que es un autorretrato que ella está dibujando con la carpeta puesta sobre las rodillas. En realidad durante mucho tiempo se pensó que era de Jean-Louis David, el que pintó Marat en el baño, ¿no? La coronación de Napoleón. O sea, por la ropa nos damos cuenta de que es neoclásico, pero ese retrato, eso había pasado como un retrato de una mujer pintando. Y había pasado como de David y todo el mundo, ¿no? Como las críticas hablaban de lo maravilloso que era, bla, bla, bla. Y cuando se descubre que en realidad no era de él, sino de esta artista, cómo cambia, ¿no? La mirada también de los historiadores del arte, empiezan a decir que bueno, en realidad no es de la mejor producción de David, ¿no? Como que lo empiezan a mirar de otra forma. Qué Este, horrible, che, qué horrible es. eh, Cómo cambia, ¿no? Es decir, hay mucho de subjetivo en el arte y es muy fuerte eso, ¿no? Como una mirada de repente, sí, cambiaba mucho de saber si era una mujer o no, ¿no? O era un hombre que había pintado. Este, pero bueno, acá estamos como en esta época postrevolucionaria y la verdad es que la Revolución Francesa fue un retroceso para las mujeres. Es decir, en el primer momento, ¿no? Las mujeres forman parte de la toma de la Bastilla, de la toma de Versalles, ¿no? Las mujeres forman, mujeres de varias clases sociales, no solamente populares, eran parte como de todo eso, de todas esas primeras gestas, y después las sacan, ¿no? Es decir, vuelvan a su casa. Es un poco, y eso va a seguir. Entonces, las mujeres que habían sido aceptadas, como Brigitte Lebrun y esta otra que les mostré con las discípulas que habían sido aceptadas dentro de las academias, empezaron las academias a decir, bueno, como máximo podemos tomar a cuatro, ¿no? Que no era ni un 1% de todo lo que tenían. Empezó a complicarse, ¿no? Como para las mujeres, después de la Revolución Francesa. Y es como, ¿no? Yo pensaba, pero ¿por qué? Este, ¿Y cuál era el argumento de por qué tomaban cuatro? em, Porque bueno, porque era así, porque yo mando, me llevo la pelota a mi casa, yo qué sé, ¿no? Como, digo, los hombres eran mayoría, entonces decían, no, no nos interesa tener mujeres. Las mujeres, el arte de las mujeres es un arte más débil, es un arte distinto, eh, que borden, pero bueno, que no vengan a competir, ¿no? Con nosotros. Pero es como en muchos planos. Muchos planos, digo, hubo muchas mujeres, por eso digo, en los primeros momentos, eh, que las mujeres tampoco eran solamente, bueno, ¿no? Que servían para, como fuerza de lucha, sino también mujeres que pensaban, mujeres que, ¿no? Que escribían. Todas esas mujeres fueron como radiándolas de alguna forma. Yo no sé si es como el racionalismo, no llego a entender muy bien, porque entiendo que pasa en el siglo XIX cuando empieza la revolución industrial, ¿no? Y entonces hay que ordenar el mundo en géneros. Las mujeres cuidan a los hijos, crían a los hijos, ¿no? Como eh, hacen todo ese trabajo que no se paga y todo, ¿no? Y los hombres están en lo público. Ahí yo lo comprendo porque hay una separación que por terrible que me parezca, puedo comprenderla, pero digo, acá no, no entiendo todavía por qué, ¿no? Porque eso de relegar a las mujeres, sacarlas de esa forma, ¿no? En realidad, yo hoy les voy a hablar de mujeres que sí llegaron. Después vamos a ver en la clase que viene
vamos a hablar de otras mujeres, pero básicamente estas mujeres llegaron porque eran muy talentosas también, pero también porque rompieron como algunos estereotipos y porque se mantuvieron como lenguaje como más clásicas, ¿no? Es decir, no fueron como las impresionistas parte de esa, ¿no? De esa forma nueva de pintar, como Bert Morisot o Marie Cassatt, sino que fueron mujeres que pintaron de la manera, digamos, más académica. Y encontramos mujeres de distintos orígenes, ¿no? Y como distintos tipos de clases, de comportamientos. Rosa Bonheur, por ejemplo, tuvo eh, como que muy joven, ella, por ejemplo, se, se fue, ella era hija de un pintor, este, eh, se crió en una casa donde le dieron mucha libertad, incluso vivían un poco fuera de París, entonces ella tenía un contacto con sus hermanos, con la naturaleza como muy cercano, y empezó a pintar y a dibujar animales, ¿no? Y a eso se dedicó, ¿no? Y no pintaba, digo, pintaba muy bien también figura humana, ¿no? Pero ella encontró como una especie de nicho que incluso la contrataban, digamos, ¿no? Para ir a pintar los caballos de no sé quién, eh, este, los bueyes, ¿no? De algún productor, era como que pintaba retratos, algunas veces, ¿no? Encargados por gente o el perrito de no sé quién, ¿no? Realmente había encontrado como un nicho donde ella se sentía cómoda y para eso, y porque a veces obviamente tenía que estar en el campo, tenía que caminar, toda esa cuestión de la ropa que se usaba, los corsés, esas faldas, todo eso, a pesar de que ahí la tiene puesta para posar, para la foto, le resultaba tan incómoda que ella pide un permiso oficial para vestirse de hombre. Y entonces andaba en pantalones. Es decir, tenía ese permiso, ¿no? De que por su tarea, ella muchas veces tenía que, que estar vestida, ¿no? De una forma que fuera más lógica como para estar en el campo. Y ella deja Pide como algo permiso. A ver, parate que me a estás la autoridad, sorprendiendo. porque no podías vestirte de hombre. A La la policía flau. te podía detener. O sea, ¿Y ¿entendés? eso en Francia? Sí, en Francia, sí. Era como una falta, ¿no? Vestirte porque bueno, pues supongo que era porque estarías como engañando a alguien, no sé. Ella, de cualquier manera, digo, era como abiertamente lesbiana, tenía una compañera, ¿no? Que vivieron juntas toda la vida, usaba el pelo corto cuando nadie más lo usaba. Este, no, fue una mujer que vivió libremente, ¿no? Pero a la vez escribió estas cosas, me parece interesante, ¿no? No aguanto a las mujeres que piden permiso para pensar. Ella, pobre, de tener que tener permiso para usar pantalones, pero decía, no, las mujeres que piden permiso para pensar. Dejen que las mujeres establezcan sus propias metas con grandes y buenas obras, y no por convenciones. O sea, tenía una actitud bastante, ¿no? Combativa también sobre lo que era, ¿no? Lo que se esperaba en esa época de cómo se debía comportar una mujer, eso de lo público y lo privado, ¿no? Las mujeres, estaba muy bien en lo privado, pero no que se hicieran ver, no que participaran de la vida, ¿no? Como pública. Sí, perdón. Ah, no sé, pensé que habías hablado. Esta es la obra que la lleva a tener un éxito impresionante, se llama Feria de Caballos. Miren lo que es esto, ¿no? Como esto es como una especie de virtuosismo, ¿no? Del movimiento, de la belleza de los caballos. Es como, eh, digo, además obviamente imposible. Yo no sé cuánto habrá estado mirando, bocetando, porque, este, ¿no? Como muy impresionante toda esta captura que tiene, ¿no? De los movimientos, de las posturas de los caballos, este,
no sé si una feria de caballos era algo tan bello y heroico, ¿no? Pero acá parece como, este, y bueno, y esta obra, digamos, es como que a ella la sitúa dentro de este prestigio, ¿no? Como pintora y como pintora justamente, pero si ustedes ven, también pintaba muy bien figura humana, no era Preciosa. que, Digamos. ¿no? Está buenísima, pero lo que pasa, claro, que los caballos, ¿no? No sé, lo mirás y decís, qué bárbaro, cómo estudió, ¿no? La belleza de los caballos, la postura de las cabezas, los encabritados, los que van tranquilos, ¿no? Los tipos de pelaje, es muy impresionante. Pintó paisajes también, pero básicamente su tema eran los animales, ¿no? Este, digo, a veces estaba como dentro de esto la naturaleza también, en, en esta época un poco por el romanticismo, este tema de considerar a las mujeres como más cercanas a la naturaleza, era como, ¿no? Como que la mujer tenía esa conexión con la vida, ¿no? Con esa vida. Ahora, para mí que acá el hocico de este conejo está raro, ¿no? El que está más cerca de la zanahoria. Para mí está largo, no sé. No es que tenga tanta experiencia en conejos, pero el otro, el que está más lejos, me parece como que está bárbaro, pero este otro está como, ¿no? Como demasiado Como alargadito. desproporcionado, me parece, sí, Sí, puede ser. sí. Mejor el de Este, atrás. el de Pero atrás, el de atrás está con la cabeza para preciosísimo. atrás, este está empujando hacia la zanahoria, Sí, pero no Sí, está sé si no los levantando la sé. cabeza, alargará estirando. Pero tiene tanto. una postura rara, ¿no? No, no, no sé. Ya el cuello me parece como medio raro, pero para mí que ellos quedan como más siempre, ¿no? Con el cuello protegido. Yo nunca he visto un... Pero bueno, tampoco es que sea tan experta, ¿no? Este, en conejos. Pero bueno, sí pintó como, ¿no? Y también se hizo muy famosa por pintar leones. Tiene toda una serie, esto es una acuarela, pero tiene toda una serie de leones que son increíbles. Y estaba como muy fascinada también con Norteamérica, ¿no? Entonces le digo que le pintó a Buffalo Bill cuando fue, que hacía unas presentaciones tipo circo en Francia y ella lo conoció y lo pintó, ¿no? Porque le parecía que también esa cuestión, ¿no? Como de lo nuevo de Norteamérica, este, era como esa libertad, ¿no? De la naturaleza, de no tener ciudades, de no tener toda esa otra cultura urbana, digamos, ¿no? Sino un lugar donde se vivía, como más en contacto con la naturaleza. Así que bueno, acá tenemos a Rosa Bonheur. Pero eh, hubo un lugar, y especialmente para las escultoras, que se volvió como muy lugar donde las mujeres podían caminar solas, podían tomar algo, podían tener una vida un poco más libre, que fue Roma. Y, y entonces esta escultora, Harriet Hosmer, decía, ¿no? ¿Qué país el mío para las mujeres? Hablando de Estados Unidos. Aquí a todas se les da una oportunidad, hablando de Roma, si tienen el coraje de hacerse valer, ¿no? Como que habían encontrado, además de que era muy barato Italia, ¿no? Habían encontrado un lugar donde podían hacer arte, podían moverse incluso sin necesidad de estar acompañadas, ¿no? Como otra forma. Henry James, el escritor, hablaba de estas escultoras norteamericanas que se iban a vivir a Roma, hablaba el blanco rebaño marmóreo, ¿no? Como eran esas mujeres que trabajaban eran como un rebaño, porque bueno, a veces también se las veía juntas, ¿no? Pero él decía en broma esto, marmóreo, como si ellas estuvieran hechas de mármol. Esta obra de 1857 es de Hosmer, es como una especie de mártir, ¿no? Que su padre, nada, la había como condenado. Muchas veces, tomaron,
¿no? Como estas figuras, a veces de la antigüedad, a veces esta chica era del Renacimiento, em, como casos, ¿no? De mujeres que habían peleado por su virtud, que habían sido objeto de lo que hoy llamaríamos violencia de género, ¿no? Que a veces era, sí, de la propia familia, a veces era alguien, un enemigo, ¿no? Que abusaba de ellas y, y es como que acá, ¿no? Toda la belleza de la figura, el hecho de que podamos como, ¿no? Porque tiene ese efecto de lo que se llaman, ¿no? Los paños mojados que se había hecho ya en la escultura griega clásica, ¿no? Que deja ver las formas del cuerpo, a pesar de que está vestido, pero ella tiene un rosario, ¿no? Entonces, el hecho de tener un rosario de alguna forma hace que toda esta especie de desmayo, ¿no? Que tiene esta, como que está como entregada, pero bueno, tiene el rosario y eso habla de la virtud, ¿no? Entonces, había como un poquito entre esto del neoclásico, de tratar de volver a las figuras, ¿no? Que habían sido inspiradas en la escultura griega y romana, ¿no? Y bueno, que estaban allí, estaban en el centro mismo para poder hacerlo, pero también estas historias tenían algo siempre como ¿no? De la virtud, de la virtud defendida, ya habíamos visto en Cirán y también aquella, la Lucrecia, la que se clava, ¿no? El puñal para mostrarle a su marido que puede ocultar un secreto. Esta es de Hosmer también, la reina Zenobia encadenada, ¿no? Y está súper vestida, o sea, ¿no? Está así, es hecha prisionera, pero por otro lado mantiene como su dignidad, ¿no? No está exhibida. Que Hiram Powers, que sí era un escultor norteamericano hombre, en esos mismos años hace esta esclava griega que parece que está siendo vendida en un mercado y es otra visión, ¿no? De alguna forma es otra visión, es la mujer encadenada, expuesta, ¿no? Tiene los ojos bajos, o sea, no es que esté desafiante, sino que está como, ¿no? Con modestia, está humillada, digo, es una mujer, ¿no? Que está, digo, no eligió estar desnuda, sino que está desnuda por las circunstancias. Entonces, de alguna forma también empezamos a ver que las mujeres y los hombres tienen tratamientos distintos sobre la figura femenina, ¿no? Cómo se presenta la figura desnuda, cómo se presenta como seductora, ¿no? También, ¿no? O el tema ese de la dignidad de la mujer, cómo hay formas diferentes de representarla. Em, Esta también es interesante, esta es Luisa Lander, otra del mismo grupo de las escultoras norteamericanas en Roma, y esta Virginia Dare es como, ¿cómo se llamaba en Tabaré, la mamá de Tabaré, que era cautiva? Blanca, No en me acuerdo. Tabaré de Zorrilla de San Martín. Bueno, él era hijo, ¿no? Tabaré era hijo de Blanca, una Blanca, sí, sí, cautiva, Blanca, era Sí, Blanca, Blanca del Tabaré, siempre se dijo sí, Blanca. Blanca de ahí Tabaré, está, sí, Blanca de Tabaré. Blanca, Bueno, esto Blanca. es lo mismo, ¿no? Pero con una norteamericana, también hecha cautiva por no me acuerdo qué tribu, ¿no? Eh, y que fue, Virginia Dare fue muy representada, este caso, ¿no? Después, bueno, la habían encontrado, pero miren el aire que tiene Virginia Dare acá. Mm, No parece que estuviera, ¿no? Muy triste. No, parece como, más bien como que está, ¿no? Está con una especie de, Sí, acá estoy yo, ¿no? sí. Bueno, me toca esta vida, Mm, ¿no? Como, no sé, hay como una especie ¿no? Parece una princesa guerrera más que Sí, una Mm. cautiva, ¿no? Como, no sé, como
como que la representa ¿no? Haciéndose cargo, ¿no? de su nueva vida. Mm. Y es bien distinto a las otras representaciones que hay del mismo caso, ¿no? Que siempre era como un poco Sí, morboso, acá parece como orgullosa, ¿no? como De lo que es. orgullosa, sí, y hasta creo que está disfrutando de estar sin Sí, corsé y todo lo se la demás, ve ¿no? bárbara. Se la ve bien, o sea, está como, ¿no? Eh, Muy femenina, digo, toda la pose, todo es muy de escultura clásica. Y esta es Anne Whitney, que era hija de uno de los primeros abolicionistas, y bueno, está esta escultura que se llama África, ¿no? Justamente era el tema de la abolición. Bueno, este es un retrato de una niña de Laura Brown. eh, Digo, como que también empezamos a ver, ¿no? Como hay como otras mujeres, ¿no? Que vienen de historias diferentes, de familias diferentes. Y esta Edmonia Lewis parece que mentía mucho, pero si ustedes ven, ella tenía, ¿sí? Rasgos, ¿no? Eh, negros su madre era mezcla de negra con indígena. Su padre, bueno, era un poco, también tenía toda una historia compleja de origen, y ella, súper interesante, ¿no? Cómo llega a Roma, eh, porque bueno, su hermano había hecho dinero y la manda a una universidad a estudiar. Es súper interesante, ¿no? Como el tema de ir a Roma también a ella la hace sentir que sale de ese lugar de racismo, ¿no? De que en otros lugares, en Estados Unidos siempre era negra, ¿no? Y acá a nadie le importa mucho, ella es lo que es, no, pero no hay ese tema de hacerla sentir inferior. Bueno, y tenemos esta muerte de Cleopatra, este, Mm. que también estuvo como oculta muchísimos años, como 100 años. Nada, la compró alguien que tenía una perra que llamaba Cleopatra, que había muerto, y compró la escultura. Entonces, digo, estuvo en el jardín de una casa muchísimo tiempo y se encontró no hace tanto, ¿no? Este, pero es como una postura también, ¿no? Una pose en que generalmente Cleopatra no fue sentada, ¿no? Como que no fue representada, ella, ¿no? Y tiene como también como una especie de dignidad. Esta es otra, Emma Stevitz. Este ángel de las aguas es muy bello. Vi varias fotos, realmente es como también muy interesante, y cómo estas mujeres empiezan también a producir obras que son para plazas o ¿no? Empiezan a recibir encargos públicos. Y esto es un tema complicado, ¿no? Siempre que las mujeres empezaban a recibir encargos importantes, fuera para grandes pinturas sobre héroes o sobre reyes o bueno, ¿no? O conmemorativas de hechos importantes, siempre se complicaba la cosa, porque ahí era como, ¿no? Que esas mujeres empezaban a avanzar en el terreno que había sido de los hombres. Y acá hay una cosa interesante que quería explicarles de la parte técnica, ¿no? Porque como que a las mujeres como escultoras eh, se les se entendía que las mujeres podían trabajar en arcilla, ¿no? Que generalmente se hacía un boceto chiquito, ¿no? Más o menos de este tamaño, de repente algo súper complejo como eso, ¿no? Dos figuras, caballo, pero que lo que decían los críticos de esa época era que esa manualidad de las mujeres para trabajar en chiquito les servía, ¿no? Como para poder justamente manejar eso. Pero cuando estas esculturas tenían que pasar a ser grandes, porque iban a estar en una plaza, porque iban a estar en otro, ¿no? Como en otra dimensión, ahí se suponía que las mujeres se apartaban. ¿Por qué? Porque
la técnica, digamos, que se usaba, que tenía que ver bueno, con unos virtuosismos, ¿no? De estos escultores y asistentes de escultores, que era toda una especie de tradición en Italia, era que se trabajaba con esta forma de puntos, ¿no? Era como que esto se pasaba por puntos, ¿no? Y se encontraba el correspondiente en proporción en un bloque de piedra. Entonces se iba marcando en cada uno de los lados del bloque por puntos que se veía de frente, que se veía de costado, que se veía de atrás, y se iba esculpiendo. Y esa tarea, que era una tarea así de fuerza, ¿no? Y en dimensiones enormes, muchas veces la hacían, bueno, muchas veces no, la hacían hombres. Entonces era como que las mujeres estaba bien visto que pudieran hacer todo este diseño, pero después, ¿no? El pasaje, que bueno, ahí se ve sin, también, ¿no? Donde podían haber caído los puntos, no era para mujeres. Y después sí las mujeres podían entrar como a pulir, a dar las últimas, ¿no? A hacer el trabajo más delicado. Entonces, hasta dónde esto era obra de mujeres era todo un tema, ¿no? Eh, y esto muchas veces para estas esculturas, como esta Lola Mora, por ejemplo, que es una tucumana, súper importante, que también estuvo en esta época en Roma, que tuvo su taller en Roma, que tenía tremenda casa. Digo, fue una escultora muy exitosa, ¿no? Además, em, todo esto estaba como hecho en bloques, era como una especie de puzzle, ¿no? Después se armaban las partes de mármol. Y ella creó, para Argentina, creó muchas obras, y bueno, y ahí comenzó el problema, ¿no? Como eh, que la criticaban por el tema de los desnudos, la criticaban porque en algún momento también esto pasó como de moda, ¿no? Pero está la Fuente de las Nereidas en la Costanera, o sea, estaba pensado para otro lugar. Ella después incluso aceptó que se mudara a la Costanera, eh, pero en realidad todo esto ella lo había trabajado en Roma y después se ponía en cajas, ¿no? Como en partes y se venían y lo armaban estos, ¿no? Como asistentes italianos lo armaban en el lugar, pero eran fortunas, ¿no? Y procesos como muy complejos, técnicamente también muy largos. Pero bueno, básicamente partían, esta foto tan linda de ella, partían como de esta figura, ¿no? Como más pequeña, que después pasaba como a ser, ¿no? Como estos otros tamaños que tenían más que ver con la obra pública. El monumento a la bandera en Rosario, o sea, incluso se destruyó de la obra de ella, ¿no? Termina también pobre, bueno, termina muy mal, enferma. Dice, y ella dice, pero lamento profundamente cuando no le hablan de ese tema de lo pornográficos que son sus figuras, que el espíritu de cierta gente, la impureza y el sensualismo hayan primado sobre el placer estético de contemplar un desnudo humano, la más maravillosa arquitectura que haya podido crear Dios. Muchas cosas les jugaron en contra, ¿no? Bueno, el hecho de ser mujer, este, mujer más del interior, tampoco era de una familia patricia, y además se había casado con un hombre que era 17 años menor, y después, bueno, también se había divorciado. Entonces, digamos, como que todas esas cosas, ¿no? Más el desnudo, más este éxito en Europa que la hacía como un poco sospechosa, hizo que bueno, que su obra no tuviera, ¿no? Como un reconocimiento en el momento. Muchas cosas que se han restaurado como, nada, hace poco tiempo en realidad. Y para cerrar un poco, quería presentarles a esta artista, Marie Bashkirtsev, que era ucraniana, que va a París y muere muy jovencita, tenía 25 años. ¿Cómo es el pensamiento, ¿no? De esta, ella dejó 84 cuadernos escritos en forma de diarios.
y es como, son como muy interesantes para comprender qué es lo que sentían, ¿no? Estas mujeres o algunas de estas mujeres, qué pensaban, ¿no? Y ella dice, cuando gane el premio de Roma, todos los Tabania, los Mercuar y los Laderdel, estos son nombres de colegas hombres, se convertirán en alfombra y yo caminaré sobre ellos, no para aplastarlos, miren lo que dice, sino que serán ellos quienes lo quieran al ver que soy lo que ninguna mujer artista ha sido nunca. Tiene una seguridad en sí misma Autoestima maravillosa, brutal. brutal, ¿no? Pero bueno, los iba a usar de alfombra para, y ellos se van a estar contentísimos de que los usara de alfombra, ¿no? Pero era toda una lucha. Ella había estudiado justamente en esta academia Julien, este cuadro es de ella también, que era había dos lugares nada más que permitían a las mujeres estudiar, ¿no? En Francia en el siglo XIX. Este, y bueno, ¿no? Y dice, si me convirtiese en una gran pintora, ganaría el derecho ante mi conciencia de tener sentimientos y opiniones propias. Tal vez fuese feliz no siendo más que la amada de un hombre que me llevara a la gloria, pero ahora debo ser alguien por mí misma. Qué dolor, ¿no? Porque digo, es como en realidad lo social, lo que le marcaba a una mujer que venía de una clase acomodada, bien educada, bonita, ¿no? Era que en realidad tenía que encontrar un marido, ¿no? Y que Obvio. ser amada era ¿no? Como a lo que ella debía dedicarse, pero, pero hay como, no sé si ustedes lo encuentran, ¿no? Eso como un tironeo ahí, ¿no? Entre ser artista o ser, ¿no? O dedicarme a la vida en familia, como no está ¿no? Como muy Sí, como una dualidad ahí, ¿no? dualidad. Y la duda es si pudiera ser una gran artista, una gran pintora, ¿no? Más Como que para ¿Cuántos dualidad años es como ganarse el un tenía? derecho. pasaje, ¿no? ¿Cómo, perdón? Más que Sí, dualidad es un pasaje, es un pasaje Un de ser pasaje, amada, mujer, convencional, bueno, a ser alguien por ella misma. claro. Sí, bueno, es que no ha encontrado, ¿no? El hombre que la ame y tampoco ha encontrado Bueno, el éxito artístico. pero además En dijiste ese que se momento en murió que muy joven, escribe, sí, se murió de tuberculosis, tenía 25 años, muy ¿no? no le jovencito. dio Demasiado el joven, tiempo, ¿qué querés? claro, Sí, no, pobre. muy joven. Pero digo, era muy, digo, pintaba bárbaro, ¿no? Era una mujer muy, digo, para los 20. Bueno, también esta es una escultura de ella, muy interesante, ¿no? La pintura tiene una fuerza, ¿no? Mira, linda también, por la foto que vimos, por la Ah, pintura era que vimos, preciosa, era preciosa. Yo bonita, no puse el autorretrato, el pero hay una autorretrato. foto preciosa, chiquilina, sí. Este, ¿No? Y sin embargo, ella en un momento escribe, en mí no hay nada de mujer salvo el envoltorio, ¿no? Y me hace acordar aquello que decía Gentileschi, ¿no? Artemisia, que decía, ¿no? Como bajo esta mujer usted encontrará como el coraje de un César, ¿no? La fuerza de un César. Entonces, es como que, ¿no? Que es difícil hacer coincidir el hecho de ser mujer artista, ¿no? Empezamos a ver como que hay un conflicto. Digo, en el Renacimiento ya vimos que había mujeres que no tenían problema ¿no? En tener hijos, en tener su taller, o sea, que manejaban con cierta, eh, nada, como libertad, ¿no? El tema de los roles. Sin embargo, acá que se empieza a ser mucho más represivo, es difícil, ¿no? O sea, si soy artista, en realidad tampoco soy tan También mujer. no te olvides que ella misma dice que ella va a ser una mujer especial, como nunca hubo. O sea, ella Como misma quería nunca, llegar a la gloria. totalmente. Y termina diciendo que en ella no hay nada de mujer, porque todo lo que Sí. sea exitoso termina siendo Podría masculino. estar rechazada que evidentemente no querría hacerlo. Vaya a saber. Sí,
sí. O bueno, hay que preguntarse qué tipo de mujer, ¿no? También. La que leyó mucho de estos diarios, ya les digo que ella empezó, creo que tenía 13, 14 años a escribir, escribió hasta el final, fue Simone de Beauvoir, ¿no? Cuando ella dice que la mujer no nace, se hace, es decir, que la mujer es una construcción también de lo que nos han dicho, ¿no? De los roles que tenemos que tener y de cómo debemos comportarnos, todo eso está hablando, ¿no? De alguna forma de lo que ella decía. Y bueno, para cerrar, les quiero presentar a Wen Yong, que era norteamericana y que también tenía un hermano que también pintaba, era más o menos de la misma edad. Acá tiene un autorretrato de ella en 1900. Y, y el problema que hubo con esta pintora es que muchas veces se confundió la obra de ella con la obra del hermano. Entonces era todo un tema de qué había pintado, ¿no? Pero bueno, él escribe y dice, y pensar que Gwen se digna pintar tan pocas veces, o sea, que pintaba poco, ¿no? Nosotros, los demás, siempre corremos el riesgo de convertirnos en profesionales y verse con las manos en la masa de la industria profesional es una experiencia humillante. ¿Qué está diciendo acá? ¿No? ¿Qué dice? No entiendo. Eh, que ella se, que ella en realidad se repliega, que ella pinta poco, ¿no? Que en realidad ser profesional, vivir de lo que se hace, ¿no? Tener una vida, eh, nada, donde uno vende su pintura, su escultura, ¿no? Lo que es su arte, eso es ser profesional, vivir de lo que se hace. eh, es como una experiencia humillante por la forma en que se maneja la industria profesional. Supongo que eso siempre ha sido un Seguramente. problema, ¿no? Digo, la gente, no sé, que te pide un retrato, pero después no le gusta cómo lo retrataste, o que, ¿no? Que te pide cambios, o eso, ¿no? Que no está contenta con esto o con lo otro. Y entonces sí, se convierte en una, ¿no? Como una experiencia, digamos, donde tampoco el artista es libre. Sin embargo, ella, que pinta poco, ¿no? Que no tiene como esa aspiración de tener una vida profesionalmente exitosa, ¿no? No era lo mismo que Marie, en realidad también se está preservando. También Mm. está preservando la pureza de su arte, porque no se mete dentro, ¿no? De la industria, de a tratar de vivir de eso. Es complejo esto, ¿no? Pero en realidad es como otra. Y ella hablaba de sí misma, decía que solamente quería ser vista como la pequeña artista de Dios. Me encanta, me hace una ternura eso de ser la pequeña artista de Dios, pero Eh, es como que ella vivió en total austeridad, ¿no? Tenía gatos, entonces se cambiaba de casa, pero en realidad lo que le interesaba era sobre todo tener un poco de luz y que los gatos estuvieran cómodos, pero ella misma no hacía de su propia comodidad un tema ni nada, vivía con poquísimo, tenía algunos clientes que le compraban y se dedicó, por ejemplo, a pintar su estudio, ¿no? O sea, no, es delicadísima como pintaba, me parece precioso, ¿no? Esos tonos este, tan delicados, esas formas que juegan, pero, pero no tuvo la aspiración de llegar a ser ninguna gran pintora y nada, o sea, pero ella pequeña artista de Dios, ¿no? Es otra postura también, ¿no? Como un intento de preservar. O sea, si no me ven, soy más libre, ¿no? No trato de competir dentro del mundo de estos hombres, soy como más libre, ¿no? Entonces, digo, Muy un poco, interesante. Mm. Está buenísimo. poco triste, ¿no? Y Pero sí, bueno, hubo de Bueno, todo, ya ven, desde la que quería ser una gran pintora y claro, usar a los sí, demás de sí. alfombra, ahí las está. que, ¿no? Había de todas las posiciones habidas y por haber, sin Todas duda. las posiciones, la que Mm. defendió su firma poniéndolo en un lugar en que nadie la podía tapar, Está ¿no? bueno. Sí. Por eso digo, cuando uno habla del arte de mujeres, está bueno no generalizar, entender
que había Claro. casos muy distintos, ¿no? Muy De distinto. vida, de circunstancias, de personalidad, de Las mujeres condiciones. Pero invisibles. no me Está deja bueno el de título, además. Mm, sentir, sí, pero no me deja de sentir que es triste la historia de las mujeres. Es un capítulo sí, triste. claro, sí, Es sí, difícil, sin duda. Es difícil. sigue siéndolo, ¿eh? Nunca Sin fue Sí, duda. en fácil. la clase que viene vamos a ver, ¿no? Incluso de mujeres que nosotros consideramos súper exitosas, este, con sus dudas también, ¿no? De, de- de si estaba bien restarle tiempo a la familia, a todo eso, ¿no? Entonces, sí, este, hay como eso que yo decía, ¿no? Hay retrocesos, hay momentos en que esas preguntas no existen y hay otros momentos en que sí, ¿no? Claro. Complican la vida, Ninguna pavada pero ser mujer, ninguna pavada. no. No lo Primer es. Muchas comercial en el que gracias. trabajé era de una, de OB, me parece, o algo así, decía, no era fácil ser mujer. No lo Una es. canción que decía, no Es era fácil ser verdad. mujer. Es Hoy verdad. estábamos, Tal hoy cual. estábamos escuchando un, un poema de Delmira Agustini, ¿no? En clase de literatura. Y y bueno, el poema de Delmira Agustini, que en determinado momento habla el despertar el amor y qué sé yo, el erotismo y todo el escándalo que ella generaba. En la mitad del poema dice que yo me hizo gracia, porque si tú miras, yo miro, y si tú no sé qué, yo también. Y dice, y si tú descansas, yo me tiro a tu lado como un perro. Ah, Ah. no, pará, ¿por qué Te como un pasaste un perro? poco. No exageremos, ¿verdad? Nos No vamos para otro exageremos. extremo. ¿Qué necesidad? No hay caso, Qué ¿viste? Siempre fuerte, como un termina perro. siendo pobre tipo al lado de un macho. Qué horrible. Qué brutal. En fin, son Veníamos momentos. bien y de repente Un momento, un un momento momento de nada más. caída. Vaya a Bueno, saber por qué. chiquilinas, Bueno, bueno, feliz un Día del abrazo, que Nos te Trabajador. vemos, mejores, nos gracias, vemos. Que te cuídate vaya bien, mucho. Carmen. Bueno, Gracias. Ponernos al bueno, Bueno, tanto. Chao, bueno, chiquilinas. y andanos contando, Raquel, ¿está? Sí, Bueno, bueno, sí, les voy a mandar una invitación y bueno, después vamos vamos viendo. poniéndonos al día. Ahí ¿Sabes lo está. que te voy a pedir, Inés? Sí. Mandame la lista de las compañeras, porque acá somos cuatro, no tengo la lista de las Ah, pero compañeras. lo puedo distribuir en los otros grupos. Ah, bueno, A ya. menos que vos quieras mandarla personal y yo te mando, sí, claro. Mira, porque hay gente que yo la conozco, me gustaría mandarla personal. Obvio, claro, claro, que aunque no estén en este grupo, pero yo los tengo en otros Claro, grupos. Otro que se llama bien, perfecto, amigos y otros, claro. ¿está? Ok, Fenómeno. Divino. adiós. Bueno, Nos muchas vemos. Chau, gracias, chau, nos vemos, gracias. que pasen muy bien. Chao. Muchas Hasta gracias. luego.